Buenas noches, queridos amigos, estimados radioyentes y radiovidentes, y no lo digo por la evidencia, precisamente, aunque hoy tenemos un tema que casi roza la evidencia, la inteligencia artificial. Lo primero de todo es que quiero excusar ante todos ustedes a Juanba, que es el que se encarga siempre de moderar los, los programas. Pero en fin, el hombre pues está griposo, está un poco fastidiado y se ha quedado en casa. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación. Bien, pues al invitado de hoy, todo un lujo y todo un privilegio para este programa de tertulia, como es un conocido y amigo de María José, pues creo que lo justo, lo lógico y lo natural es que sea ella quien lo presente. Y es quien nos va a guiar, pues, por este programa de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Javier Marín Blázquez es catedrático por la Universidad de Murcia. Bueno, catedrático no, doctor. Bueno, no tienes la cátedra, ¿vale? Disculpa por el error. No pasa nada. Bueno, él es ingeniero en informática y graduado en psicología por la Universidad de Murcia. Hizo un máster y se doctoró en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo, donde estuvo además trabajando, y volvió a España con un contrato Ramón y Cajal para trabajar en la Universidad de Murcia. Tiene 23 años de experiencia en docencia e investigación y está aquí con nosotros hoy pues como quien me recomendaron encarecidamente dentro de la Universidad de Informática como experto en inteligencia artificial. Y entonces, pues amablemente accedió a venir porque, como él dice, en estos tiempos se están suscitando una controversia tremenda y hay mucha desinformación. Entonces, pues lo que queremos nosotros precisamente es que Javier nos ilustre de la mejor manera posible, porque todos tenemos nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias, nos vamos forjando nuestras propias ideas y bueno, el debate pues puede ser, pues no sé, puede tomar unos derroteros tremendos, desde quien haya oído hablar pues del transhumanismo, que nos quieren modificar la vida, que hay un plan para que nuestras vidas estén al servicio de las máquinas, no las máquinas a nuestro servicio. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos dice Javier y luego ya vamos hablando. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, yo obviamente habiéndome dedicado a esto y con tantos años, pues también tendría que decir que obviamente yo tengo pasión por la inteligencia artificial, ha sido mi carrera y bueno, porque María José y yo ya hemos hablado un poquito del tema antes de hacer esta charla, y entonces pues un poco ya le comenté algunas cosas que bueno, ella ha introducido, ¿no? La gran confusión que se está generando con la inteligencia artificial, los miedos, además como vivimos en esta cultura ahora de la inmediatez, del tremendismo y de también muchas personas hablando, autoadjudicándose unos conocimientos que no son reales. Lo que ella le comentaba, en realidad expertos en inteligencia artificial hay muy pocos, porque ya no solamente porque sea algo reciente, que tampoco, luego comentaré un poco la historia de la inteligencia artificial, sino porque realmente la inteligencia artificial ha tenido momentos bastante duros, en el sentido de que ha sido un campo que casi estuvo muerto durante unos años, y entonces pues no es que la gente en informática se dedicara a la inteligencia artificial. De hecho, cuando yo decidí en su momento, al terminar la carrera, de dedicarme a la inteligencia artificial,
mis compañeros me decían, estás loco, estás tirando tu carrera a la basura. Eso es un campo muerto, eso no va a tirar para adelante, dedícate a otras cosas, ¿no? En aquella época eran mucho las cosas de redes de ordenadores y tal, ¿no? Estoy hablando de finales de los 90, la gran explosión de Internet y tal. Y entonces pues me decían, oye, ¿dónde vas? ¿No? Y yo muchas veces comento que hace 14 o 15 años los expertos de inteligencia artificial en España, gente que realmente es experta, pues cabían en un salón de bodas. Todos los de España en un salón de bodas, y no una boda tipo Tamara, una boda más bien pequeñita, normalita. Y ahora, pues un poco como pasó con la pandemia, que de repente había virólogos debajo de las piedras y empezó a salir un montón de gente que decía, yo soy experto en pandemias, y no eran expertos en pandemias, gente que como se necesita algo y tal, pues aparecen, y ahora mismo hay un montón de gente que se autodefine como especialista en inteligencia artificial, que no es tal, que cuando le miras a ver y decir, bueno, este señor de dónde ha salido. Entonces le ves que no lo tiene, y sobre todo lo descubres cuando empiezan a hablar, ¿no? Y empiezan a decir cosas que dices, bueno, este señor toca de oídas, pero muy de oídas, ¿no? Está, vamos, desbarrando un poco. Y eso además, también se lo comenté a María José, pues hizo un poco que la gente que estábamos en Murcia, la verdad es que tiene una de las mejores facultades de España, que eso quizá la gente no lo sabe, pero las facultades de informática de España probablemente sea una de las mejores, y tiene un grupo bastante bueno de inteligencia artificial. Pero claro, nosotros pues vivimos en una especie de burbuja donde ahí estamos, y ya el mundo exterior, pues como vivimos en él, pero en otro plano, ¿no? Entonces, pues como que esta labor de salir a hablar del tema, pues como que te llaman y dicen, no, bueno, tengo mucho trabajo, tal, no sé qué, y siempre lo vas diciendo que no. Y hace poco, viendo que te encontrabas un artículo tras otro en periódicos nacionales hablando de unas cosas y metiendo un miedo con este tema, dijimos, oye, o nos ponemos nosotros a hablar, o va a haber alguien que va a hablar por nosotros y va a decir pues, lo primero que se le ocurra, ¿no? Y entonces, pues últimamente pues estamos un poco más abiertos a participar. De hecho, perdona, Sí. de hecho, vosotros podéis interrumpir, Sí, claro, cuando claro. de hecho, Javier, yo he llegado a ver últimamente en las redes anunciando ya cursos sobre inteligencia artificial en las redes, así gratuitamente, sin decir quiénes son, ni qué expertos son, ni qué graduación tienen para poder dar cursos, pero se están dando ya cursos de inteligencia. Yo imagino Que no que sé serán lo que significa eso, pero bueno. que serán cosas tan sumamente básicas que todo el mundo hemos leído que solo da cualquiera. No sé. No, bueno, a ver, últimamente una de las cosas buenas que tiene Internet, y también entre comillas malas, es que pues realmente hay tutoriales muy buenos hechos por gente buena, pero también hay tutoriales muy malos hechos por gente mala. Y luego además, pues cualquiera se ve 4 tutoriales y dice, esto lo entiendo, ya soy experto. No, porque ya os digo, mucha de la gente que de repente hace sus comentarios y tal, dice, vale, tú has aplicado técnica de inteligencia artificial, pero no sabes cómo funcionan, ¿no? Las debilidades que tiene, las cosas que tienen. Pero bueno, yo supongo que eso forma parte de lo que hay ahora, ¿no? Del juego. Entonces, claro, nosotros queremos decir, vamos a intentar salir un poco, vamos a intentar clarificar a la gente un poco lo que es la inteligencia artificial. De nuevo, algunas palabras están cogiendo un significado, digamos, general que no se corresponde con el técnico, ¿no? La gente, por ejemplo, usa mucho ahora la palabra algoritmo, sin saber muy bien lo que es un algoritmo, porque sencillamente dicen, bueno, el algoritmo, ¿no? Y se refieren a algo que realmente no es exactamente lo que sería un algoritmo. O, por ejemplo, también dicen, ahora hay una IA que hace... Pues bueno, tampoco es exactamente eso. Y al final el vocablo se quedará, porque el lenguaje es así, ¿no? Entonces, pues al final diríamos que los técnicos tendremos que cambiar nuestro vocabulario y adaptarlo a lo que hay. Pero en realidad, por ejemplo, la IA, y así ya entro un poco en lo que sería la definición. La IA es un campo de conocimiento, es una disciplina científica
en la que nuestro interés es no solamente entender, sino también crear, básicamente, entidades inteligentes. Y una entidad inteligente, básicamente lo que queremos es calcular, porque se van a utilizar ordenadores para ello, calcular cómo actuar ante un problema que se plantee. Y aquí lo interesante es ante cualquier tipo de problema, sobre todo si es interesante y novedoso. Entonces, básicamente es calcular qué hacer en una determinada circunstancia. Y claro, la idea de crear esas máquinas que sean capaces de pensar y que sean capaces de resolver cualquier tarea es un poco distinto a la idea habitual que se tiene sobre la informática. Entonces, y además, aquí entraría un poco con una de las cosas también que siempre dicen, no, es que las máquinas solamente hacen lo que se les dice que hagan. No es exacto. La informática habitual sí que tú vas a resolver problemas, tareas, la que sea, y hay un programa que, con un algoritmo que es básicamente una secuencia de pasos finita que resuelve una tarea, pues resuelve la tarea. Y realmente solo hace lo que el programador le ha dicho. Entonces, si tú tienes un programa como puede ser el Word es un programa que sirve para crear textos con su texto, con sus imágenes, con su no sé qué, pues eso hay un programa que está hecho para que tú introduzcas texto, además de una manera muy determinada, y él pues lo almacena, lo procesa y te genera el texto. Y no sale de ahí. Pero la inteligencia artificial es una cosa con un enfoque relativamente diferente. Porque tú lo que puedes hacer es un programa, por ejemplo, que juegue al ajedrez, pero no le tienes que explicar exactamente cómo jugar al ajedrez. Le puedes decir cómo aprender a jugar al ajedrez y él aprende solo a jugar al ajedrez. Y al cabo de un tiempo de jugar al ajedrez, cada vez es mejor, y juega solo. Pero el programador ya no es el que le ha dicho cómo hacerlo. Entonces, es otra forma de programar donde realmente las máquinas sí que terminan haciendo cosas que los programadores no han previsto. Y pueden hacerlo además de una forma muy sorprendente. De hecho, el comienzo de la inteligencia artificial. Esto empezó, el término es del año 54, no sé si era el 54 o el 56. Pero bueno, se reunieron un grupo de 10-15 personas que en aquella época eran los que trabajaban un poco en esto, crearon el término y entonces pues son 70 años lo que esto lleva más o menos funcionando. La idea era un poco más antigua. ¿Pero estaba Alan Turing en ese grupo? No. Alan Turing fue anterior. Alan Turing, él es al que dicen que él es el padre de la inteligencia artificial, pero en realidad... Si hay que poner un padre... Es él. Porque ahora mismo los periodistas dicen el padre es el que ha hecho OpenAI, que el de ChatGPT, no. Toda esta gente nueva ahora mismo, algunos han hecho aportaciones importantes, pero no, los padres están mucho antes. Sí, pero se mantiene a día de hoy la prueba de Turing, sí, o el test de Turing. Bueno, se mantiene. Ahora comentaré un poco la idea del test de Turing, de por qué surge. Turing, bueno, fue un matemático británico que también es muy conocido porque trabajó en romper la máquina Enigma, que era la máquina de encriptación de los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial se ganó gracias a él. Sí, gracias a influyó mucho porque realmente, iban por un paso por delante de los alemanes. Además, es una historia muy interesante porque ellos, por ejemplo, para que nunca supieran los alemanes habían roto la máquina Enigma, tenían siempre que encontrar, cuando tenían información que la habían descubierto con la máquina Enigma, ellos creaban situaciones que hicieran que los alemanes pensaban que esa información la habían conseguido por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabían que había un convoy que iba al norte de África con suministros para Rommel, ¿no? Y entonces, pues, como ellos ya lo sabían, porque lo habían cogido con tal, entonces pues decían, pues coger un avión de estos de reconocimiento, lo mandáis al sitio, dais 5 vueltas y cuando ya el avión sepa que lo han visto, entonces que se vuelva, para que entonces los alemanes dijeran, no, es que nos ha pillado por el avión, ¿no? Y de cuando en cuando, cosas que ellos sabían que iban a atacar en un sitio, pues no avisaban a sus propios hombres y los sacrificaban porque si no, si todo el rato están viendo y tal, pues lo hubieran descubierto. Pero bueno, Turing él creó una máquina
un primer ordenador para ayudarle en los cálculos necesarios para descifrarlos, porque eso cada día tenían que volver a descifrarlos y tal. Y luego Turing escribió un paper que era básicamente si podían las máquinas pensar. Y él ya ahí empezó a decir que, bueno, que básicamente a base de cálculos se podrían conseguir máquinas que pensaran. Pero bueno, en los años 50 empezó todo esto. Y al principio hubo realmente grandes cosas que dejaban a la gente alucinada. Los primeros pues un programa que aprendió a jugar a las damas y ganó al propio programador. Aprendió más que él y le ganó, ¿no? Y además llegó a jugar bastante bien a las damas. Programas que cogían ahí automáticamente, hacían pruebas de teoremas matemáticos. Incluso pruebas más cortas que los matemáticos. Los matemáticos, cuanto más corta es la prueba, como que mejor, ¿no? Y entonces algunos se sorprendieron de decir que lo han encontrado en menos pasos. Fue toda esa época en la que quizá, bueno, le llamaban un poco como lo del niño ese que va con la bicicleta y va diciendo, mira mamá, primero voy sin manos, voy sin pies, ¿no? Y nos pasó como en el chiste, ¿no? Que terminamos sin dientes. Porque se creó una especie de decir, bueno, esto para el año 2000, y aparecía, bueno, en aquella época también un poco la película de 2001, en la Odisea en el espacio, ¿no? Y HAL 9000, aparecía ahí como la máquina inteligente y tal. Y que destruye al hombre. Sí, bueno, sobre eso también es interesante la mala... Bueno, ahora comentaré un poco sobre eso. Pero la idea es que se creó una gran expectativa, pero a finales de los 60 aquello decayó un poco, porque esos primeros problemas que estábamos resolviendo de una forma espectacular, porque vamos, partíamos del cero y de repente hacían cosas que decían, esto es imposible. Esos primeros problemas se resolvían, digamos, combinando cositas, pero no había muchas combinaciones, con lo cual se podía hacer, pero eso cuando se amplía no funcionaba, no era escalable. Cuando la cosa se empezaba a hacer un poco grande, ya aquello decayó. Y hubo un primer invierno de la inteligencia artificial. Pero luego, a principios de los 80, empezaron a aparecer otro tipo de programas basados en inteligencia artificial que se llamaban sistemas expertos. Y esto lo que era básicamente unos programas que eran especialistas en un tema muy determinado. Entonces, por ejemplo, hubo uno de enfermedades de la sangre. Y entonces, ese programa era como un médico que hacía preguntas a los pacientes y les hacía el diagnóstico en función de las preguntas. Y eso, bueno, básicamente se cogía un montón de médicos, se les preguntaba sobre qué se necesita para resolver este problema, eso se creaba una especie de modelo en el ordenador y con técnicas de inferencia automática, de razonamiento automático, pues el programa lo hacía. Y eso también fue un boom, ya os digo, en los años 80, y eso fue la primera vez que daba dinero, porque había empresas, por ejemplo, que ahorraban mucho dinero teniendo un sistema experto en, por ejemplo, configuración de las máquinas. Estamos hablando de una época en que las grandes corporaciones pedían un ordenador a una esta de ordenadores, a un ordenador gigante, una computadora de los de antes, sí. Y tal, y dependiendo de la configuración, pues era muy difícil de hacer la configuración. Se vendían específicamente, oye, yo quiero esto, con esto, y hacer la mezcla era muy complicado. Y entonces tenían sistemas de expertos que hacían esto y les ahorraba muchísimo dinero, con lo cual por primera vez da dinero. Y es importante de que una tecnología dé dinero, ¿Qué es lo que pasa? Que no, los sistemas expertos, si se hacían muy grandes o se salían de ese tema en particular, pues tampoco terminaba de funcionar. Entonces, tenías un programa que te cogía las enfermedades de la sangre y te lo hacía muy bien. Pero si se salía de ahí a otra cosa, tenías que hacer otro completamente nuevo. Javier, acabas de hacer un comentario sobre un programa en concreto de la sangre. Entonces yo, con el ánimo, con la intención de acercar un tema que a algunas personas les puede resultar tabú, amenazante, preocupante, como es la inteligencia artificial, yo quisiera hacerle llegar una información básica que la entiendan, partiendo de que la inteligencia artificial, aunque no la nombremos,
está presente en nuestras vidas. Está en la economía, está en la medicina, está en el entretenimiento, está en el deporte. Entonces todas las personas que nos están escuchando, aunque no la etiqueten, pero están hablando de inteligencia artificial. Entonces yo quería comentarte y que nos comentaras tú qué importancia tiene valorar favorablemente todos los aspectos positivos que tiene la inteligencia artificial, que los tiene, a mi entender, los tiene. La inteligencia artificial nos puede hacer la vida más larga, más feliz, más... ¿No? Bien, entonces, luego, ventajas, y por ahí va precisamente mi enfoque, ventajas e inconvenientes de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el área concreta de la salud. Pues precisamente en el área de salud es una de las áreas, primero, históricamente, gracias a que estos sistemas expertos hubo bastantes en medicina. La verdad es que el campo médico siempre ayudó mucho. Incluso en la época un poco más triste de inteligencia artificial, que aquello decaía, los médicos siempre han estado, digamos, el campo de la medicina, no tanto los médicos, el campo de la medicina siempre ha estado bastante todavía ahí, ¿no? Confiando en eso. Sobre todo porque ellos mismos vieron que incluso esos programas que no podían salir de ahí, que no se podían ampliar mucho más, eran tremendamente útiles. Porque el programa que yo te estoy diciendo es de los años 80 y era mejor que un médico normal y corriente. O sea que... ¿sí? Vale. Lo hacía mejor que un médico normal y corriente. Lo que pasa es que, bueno, iba a contar la anécdota sobre ese mismo programa, luego se le ridiculizó. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía era, no solamente te decía qué enfermedad tenía, sino que te daba una prescripción médica, y entonces preguntó a un hombre si estaba embarazado. Claro, entonces la gente dice, pero ¿qué me voy a confiar yo en una máquina que pregunta esto? ¿No? Y claro, yo comento esta anécdota que dicen, mira, fíjate, la máquina no es tan lista. No, en realidad es que nadie le había puesto en la programación, dentro del conocimiento que la máquina podía tener, que si eres hombre, pues no te puedes quedar embarazado y ya no lo tienes que preguntar por si tienes una medicina, por ejemplo, que está desaconsejada en personas, en mujeres embarazadas, ¿no? Pero claro, no había un sitio ahí, y eso además es un ejemplo de uno de los grandes problemas que tenían esos sistemas. Es un fallo del programador. Es un fallo, digamos, de que la máquina no tenía acceso a eso, claro, a esa información. Claro. Y entonces, ese tipo de máquinas que sí que razona... La persona, digamos, no le había metido el dato. Claro. Y es que a nosotros se nos olvida que cuando teníamos 4, 5 o 6 años, a los que habéis tenido hijos, en alguna ocasión, alguno de vuestros hijos ha visto al tío panzudo, ¿no? Que ha dicho, está embarazado, ¿está embarazado? Entonces ya le has dicho, no está embarazado. Entonces ya una vez que lo sabe, ya no vuelve a caer, ¿vale? Entonces las máquinas también, pues, no se pueden inventar cosas, o tienen acceso a esa información o no. Y en esos tipos de sistemas en particulares sí que el programador tiene bastante que intervenir, en el sentido de prepararle... Me dicen que lo tengo un poco lejos, el micrófono. Sí. Entonces, esa era una de las debilidades que tenía esos sistemas, y ya os digo, la cosa volvió a decaer. Pero ahora te voy a contestar a lo de las ventajas y los inconvenientes. Y luego lo que pasa es que a lo largo de estos últimos años, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, lo que ha ido es que muchos de esos sistemas, el problema que tenía era la falta de datos. No teníamos datos, y luego el otro gran problema que teníamos era la necesidad de cálculo. Son programas que necesitan mucho cálculo, necesitan mucha CPU, ¿vale? Mucha máquina. Y eso ha ido mejorando en los últimos años un disparate. Con lo cual, cada vez más y más y más sistemas que antes no podían porque le faltaba máquina, le faltaban datos, empezaban a tener máquina, empezaban a tener datos, y sobre todo todos los sistemas de aprendizaje automático empezaron a funcionar cada vez mejor y mejor y mejor, hasta un punto de que pues ya teníamos lo del famoso Big Data, lo de que a lo mejor habéis oído hablar de redes neuronales, que son unos sistemas que necesitan muchos datos y mucha computación para que funcionen. Pero una vez que funcionan estupendamente. Entonces, muchas de las tecnologías que ahora mismo está explotando y que ahora mismo de repente decimos, ostras, esto es novedoso, en realidad son tecnología vieja, es tecnología que algunas desde el año 60, pero que ahora tienen máquinas y tienen datos para poder funcionar.
Y luego ya el último boom es el de la IA generativa, el ChatGPT y tal, que eso sí que introdujeron unos pequeños cambios en una estructura de la red neuronal, no quiero entrar en detalles, pero hace unos 8 o 10 años, empezaron a haber unos pequeños desarrollos y eso ahora ya ha explotado. Ha explotado de una manera que nosotros mismos estamos un poco sorprendidos del desarrollo. Entonces ahora volvemos a tener un poco eso. La cosa de todas formas, Sí. a lo que iba es que en realidad incluso la tecnología que ahora mismo estamos viendo, inteligencia artificial, todavía no es la inteligencia artificial, digamos, que nosotros teníamos en mente en desarrollo. Lo que tenemos ahora mismo son aplicaciones que utilizan tecnología desarrollada en el campo de la inteligencia artificial. Porque realmente nosotros, una vez que lo que queríamos, eso que os decía al principio, de queremos crear entidades inteligentes, ¿vale? Hay como 4 formas de enfocar ese crear una entidad inteligente. Crear una especie de máquina que es capaz de calcular qué es lo que hay que hacer dada una situación. Por un lado tenemos un eje que es el de el ser inteligente o parecer inteligente, ¿vale? Y antes cuando íbamos entrando, ¿te acuerdas? Estábamos un poco comentando esa historia de lo del ser o el parecer. Tenemos que ver si realmente nosotros queremos crear máquinas que su comportamiento desde fuera sea inteligente, luego veremos un poco lo que es ser inteligente, pero que solo no nos importa cómo realmente haga ese cálculo de qué hacer, sino que realmente dé la respuesta adecuada. Y ya está, ¿vale? Y eso sería actuar como si fuera inteligente, que parezca inteligente. Y la otra cosa es ser inteligente. Ser inteligente en el sentido de, si tú entiendes que para tener inteligencia hay una forma específica de hacerlo. La forma es, por ejemplo, mediante razonamiento. Es decir, no es yo te hago una pregunta, tú me das la respuesta correcta, sino que esa respuesta correcta la tienes que haber llegado a ella de una manera específica, que es la que te hace ser inteligente. Entonces, ¿Y eso ya no funciona hoy? No. La parte que funciona es que lo del ser... La parte más avanzada de la inteligencia artificial no llega hoy ya a ese punto. Sí y no. A ver, la idea de, ya os digo, por un lado está lo de parecer inteligente y por el otro lado del ser. Hay un punto entre lo del ser inteligente que es casi filosófico, en el sentido de que hay gente que dice, bueno, con parecer es suficiente. O sea, yo como no, incluso yo, por ejemplo, puedo ver o hablar con una persona que se comporte de manera inteligente, pero yo no tengo la certeza de que él está siendo inteligente de la manera adecuada. ¿Me entiendes? Entonces, como hay elementos que tú no puedes ni siquiera comprobar, sí. Yo quisiera, perdona, bueno, ahora termina, pero quisiera, lo digo porque la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando, aparte de que tiene un lío con esto de la IA, tremendo, creo que falta vulgarizar la IA y de demonizar menos la IA, pero la gran mayoría de gente lo que se está preguntando y lo que creo que deberíamos de reguiar el asunto es, bueno, sí, vale, pero vamos a ver, es buena, como es mala, como dicen, yo puedo utilizarla, o sea, todos estos que nos están diciendo, yo mismo el otro día leí en la prensa de que la Policía Municipal de Murcia está utilizando la inteligencia artificial para combatir el trato de seres humanos. Que la UPCT de Cartagena ha desarrollado, está basando la inteligencia artificial pues también para un programa de reconstrucción de córnea. O sea, hay cosas positivas, pero la gente tiene un cacao ahora mismo tremendo. Entonces, ¿qué podemos decirle a esa gran cantidad de gente que nos está escuchando y que dice, sí, pero venga, vamos a ver, yo puedo utilizarla, debo utilizarla, no debo utilizarla? Hay que ser prudentes con...
no sé, No. vulgarizar la cosa. Yo ¿no? sé que, bueno, te quedas con la pregunta de él, Sí, ¿verdad? sí. Es que perdona Sí. que quiera intervenir antes de que Sí, le sí, sí. respondas, de que le respondas, porque es que he salido por unos ruidos que no sabía si interferían en la grabación y quería haberte dicho esto. Efectivamente, tú estás hablando como un informático experto en inteligencia artificial, pero eso, las personas de a pie. No sé si todas las personas que tienen una Alexa en casa saben que eso es una IA, ¿no? ¿No? ¿O Bueno, es inteligencia artificial, la Alexa? era un poco lo que estaba tratando de explicar. Primero entender lo que es inteligencia artificial y una vez que he explicado lo que es inteligencia artificial, vemos que las aplicaciones que ahora mismo estamos viendo, aunque vulgarmente se les está llamando IA, no es realmente pues IA. Esa era mi pregunta, Sí. que yo quiero un poco que lo primero que aclares de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es en realidad para el ciudadano de a pie la inteligencia artificial? Y claro, decía Miguel, ¿la puede utilizar? ¿No la puede utilizar? No, es que la inteligencia artificial hay cosas muy como el chat GPT ¿no? Que hay gente que ya está intentando ver cómo funciona y tal. Y que sí se ha puesto, ¿no? Sí lo puede utilizar cualquier persona, Sí, ¿no? sí. Que tenga nociones de informática. Sí, y sin nociones. Básicas, ¿no? Básicas. Sí. Entonces, un poco aclarar qué de inteligencia artificial está a nuestro alcance, ¿no? De qué manera nos beneficia utilizarla o de qué manera nos puede perjudicar utilizarla. Eso es así como básico. Vale, entonces ¿vale? voy a luego saltar. ya, perdona, y luego si acaso Sí, no, seguimos lo digo. en las profundidades. Un poco No, más. si no es por lo de las profundidades. Sí, Resumiré un poco sí. lo que estaba tratando de comentar. Sí. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo lo que intentamos trabajar, ¿vale? Es en crear una máquina que parezca inteligente y un tipo de inteligencia que es lo que se llama inteligencia racional, no la humana. Porque lo que tú me preguntabas antes del tuning es que parezca inteligente a nivel de humanidad, de humano. Pero los humanos no somos racionales. Tenemos la capacidad de serlo a veces, pero no lo somos. Digamos que hay una inteligencia, digamos, entre comillas, mejor que la humana, que es una inteligencia que hace lo correcto, que es la racional. Pero bueno, a lo que iba con lo tuyo. Como nosotros queremos crear seres inteligentes, entidades inteligentes, una entidad inteligente tiene que tener un montón de componentes, ¿vale? Tiene que tener, por ejemplo, que entienda, que hable un lenguaje natural, un lenguaje humano, porque se va a tratar con nosotros, así que nosotros nos comunicamos mediante el lenguaje, pues debe de ser capaz de entender el lenguaje y de producir lenguaje, si tiene que hablar con nosotros, tiene que ser capaz de razonar, tiene que tener conciencia, incluso posible autoconciencia, tiene que ser capaz de ver cosas, de poderle pasar información visual. ¿Conciencia o consciencia? Conciencia y consciencia. Vale. Sería un poco... estoy haciendo una enumeración larga de una serie de requisitos. Me parece importante saberlo. Sí, tanto ser capaz de entender las cosas como de tener incluso cierta moralidad. Pero más allá de eso digamos que nuestra idea final es una especie de programa que tiene todas esas cosas. Entonces, llegó un momento en que vimos que hacer todo eso de golpe no se podía hacer. Y la gente fue especializándose en cada uno de los subcampos. Entonces hubo gente que se especializó en procesar el lenguaje natural. Hay otra gente que se especializó en procesado visual. Hay otra gente que se especializó en aprendizaje, que es otra de las cosas que debe de tener. Y entonces cada una de esas cosas fue desarrollando técnicas, ¿vale? Y además se fue cada una separando hasta casi hacer cosas que ahora es muy difícil volver a mezclar. Y de hecho ese es uno de los grandes problemas. Porque ahora lo que tenemos, y bueno, esa inteligencia artificial se llama inteligencia artificial general. Es una especie de inteligencia que lo tiene todo. Una especie de HAL 9000 que no esté loco, ¿vale? O las que hemos visto en las películas, pero hay que decir que en las películas siempre la inteligencia artificial está tarada de alguna manera. Siempre tiene algún tipo de problema. Pero bueno, Hollywood no hace documentales, Hollywood lo que hace es películas. Y en realidad esas inteligencias artificiales, más que de humanos, más que de las máquinas, habla de los humanos.
porque realmente lo que hacemos es proyectar en las máquinas nuestras maldades, ¿no? Entonces la máquina se vuelve loca y quiere conquistar el mundo, es porque nosotros queremos conquistar el mundo, ¿no? Tenemos ese es el problema, que detrás de las máquinas que se creen y hay detrás personas. de la inteligencia artificial, y sobre todo ahora que están ya en manos de las empresas, ¿no? Pues hay personas, y hay personas ambiciosas, y hay personas con intereses económicos. Claro, hay mal uso. Ese es el tema. Entonces, por eso de ahí ha surgido ahora la polémica de regularla, de controlarla, etcétera. Es decir, todavía no está del todo desarrollada e implementada y ya estamos teniendo que discutir sobre legislación para controlarla, ¿no? Pero para controlarla, ¿quién? ¿Y con qué intereses también ese control? Sí, a ver, la cosa está en que todas las cosas que ahora mismo tiene la gente su miedo, y es normal que lo tenga, pero es normal que lo tiene también porque se le mete mucho miedo, ¿eh? Esto es muy antiguo, o sea, todo este tipo de discusiones que ahora están tan de moda se han tenido en los años 60, se han tenido en los años... Cada vez que subía esto un poquito... Claro. Se ha hecho. Y dentro de la propia disciplina siempre las hemos tenido en cuenta. Los potenciales peligros, que ahora enumeraré unos cuantos. Y también, desde luego, los beneficios. Los beneficios son inmensos. Sí, sí. Pero a lo que yo iba es, la inteligencia esa general, esa todavía está un poco lejos. Lo que ahora mismo tenemos es una que se llama inteligencia artificial estrecha o aplicada. En realidad es de esos desarrollos independientes de aprendizaje, por un lado, de desarrollo de lenguaje, por otro, tal, se han empezado a hacer aplicaciones que ya tienen utilidad. Pero esas aplicaciones, aunque han sido desarrolladas con tecnología orientada a crear esa inteligencia artificial general, todavía no es esa inteligencia artificial general. O sea, cuando tú hablas con ChatGPT y sabe de un montón de cosas, y el caso... no es una inteligencia de esta que tiene todo, que tiene conciencia, no. que tiene formas de explicar por qué razona, etcétera. Todo eso no lo tiene, ¿vale? ¿Y Gemini? Gemini tampoco lo tiene. Gemini lo que tiene, hasta donde yo sé, es básicamente todavía una IA generativa de estas que hay, solo que le intentan meter no solamente lenguaje, sino más cosas, que pueda procesar directamente otro tipo de información. De todas formas, eso ChatGPT lo está haciendo, pero encadenando trozos. O sea, como tú puedes tener una aplicación que sea muy buena, por ejemplo, para generar lenguaje, y otra aplicación que es muy buena, por ejemplo, para generar imágenes, pues si tú quieres generar una imagen, pues a lo mejor le preguntas a la parte que genera el texto, oye, dame un texto que yo le meta al generador de imágenes, el generador de imágenes me mete la generación, y luego tengo otro programa también de estos que coge una imagen y te la explica en texto. Entonces todo esto son como, digamos, programas distintos y que en Gemini lo está intentando integrar en uno solo. Pero le faltan muchos elementos de estos que yo te he dicho de inteligencia artificial general. Entonces ahora mismo lo que tenemos es una IA aplicada. Lo que pasa es que está empezando a tener unos rendimientos espectaculares. Entonces cuando hablan de una IA, ¿qué tal? No es una IA, es una aplicación de una parte de este tipo de desarrollos de IA, ¿vale? Que es cierto que está alcanzando unos niveles fabulosos. Y además, bien usado o mal usado, claro, según tu criterio. La historia está en que esto es una tecnología, ¿vale?, que tiene dobles usos, como gran parte de las tecnologías. Tú puedes hacer un uso bueno de la tecnología o un uso malo de la tecnología. Y entonces realmente ahí el problema. El problema no es intrínseco de la tecnología. No es una tecnología que inherentemente sea mala. Es una tecnología que hay gente que la utiliza para fines que despreciaríamos, ¿no? Entonces, y hay cosas donde está, como en todo, hay niveles de grises, ¿eh? Entonces, peligros típicos de los que se habla. El armamento autónomo. Básicamente son armas... Eso es muy preocupante. Armas que toman decisiones sobre matar o no matar ellas solas, sin necesidad de que haya humanos por medio, ¿vale? Y esto, yo tengo mi postura clara. Yo creo que no deberíamos delegar en las máquinas tomar ese tipo de decisiones. Nuestras miserias, porque eso es una miseria propia, la deberíamos deberíamos nosotros hacernos responsables de ellas. Pero hay argumentos que no son malos
desde mi punto de vista, que no son descabellados, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo sobre el uso del arma autónoma. Porque, por ejemplo, por poner uno que ya digo, puedo estar menos de acuerdo o más de acuerdo, pero tiene su valor, es que ahora mismo la decisión de matar a veces se da a seres humanos que están bajo un gran estrés, bajo el miedo, bajo el odio, claro, etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor una máquina no tendría. Naturalmente. Entonces podría ser, entre comillas, dentro de lo que es y de todo lo que este tipo de cosas implica, una guerra mucho más aséptica y mucho más orientada a si directamente el arma disparará contra el que ha querido originar la guerra, por ejemplo. Ya, pero bueno, ¿verdad? ¿A que eso no va a pasar? Pero no la va a soltar. ¿A que eso no va a pasar? Hombre, no la va a soltar. El militar no lo va a hacer. Pero claro, a lo que voy, bueno, ni siquiera el militar, porque muchas veces son el político que manda al militar para hacerlo. Ahí está, ¿ves? Es decir, ese arma está al servicio de esos políticos, de los que generan las guerras. Sí. ¿Sabes? Claro. Entonces es ya lo que nos faltaba. Sí. No, de todas formas, es decir una cosa. Por ahora los militares son están investigando muchísimo en eso, pero son bastante reacios a usarlas. Y tiene su razón bastante curiosa. No se fían. No se fían de que se vuelvan a encontrar. Se les vuelve a encontrar. No se fían. Vamos a irnos todavía más abajo. Te voy Sobre a poner todo un ejemplo. Si desarrollan conciencia y consciencia. Un ejemplo de calle. Pues no sé, un chaval o no chaval. No vamos a tampoco a echarle ahora a los jóvenes, pues que tiene que realizar un trabajo para la universidad o para lo que sea, ¿no? O un señor que le han encargado pues que dé una conferencia sobre X. Y entonces, pues se lo encarga la inteligencia artificial, y sale del atolladero. Ese uso es positivo o negativo. Pues, yo tengo mi particular opinión y personal, pero quiero que lo digas tú. A ver, sobre eso. Es que aconsejarle a los jóvenes que no todo el monte es orégano. No, a ver, la cosa es que una de las ideas que, o sea, a mí siempre me ha apasionado la inteligencia artificial y que creo que era uno de sus grandes beneficios, es que nos van a ser unos asistentes fantásticos. O sea, vamos a tener, básicamente lo que vamos a tener es un experto de cualquier cosa a tu lado, a tu servicio, que no se va a cansar de que tú le pidas una y otra vez las cosas, ¿vale? Entonces esto es como todo. Volvemos a tener un uso positivo y podemos tener gente que abuse de eso. Puede haber alguien que diga, no, pues este va a hacer el trabajo por mí y yo me voy a hacer autor del trabajo de esto. O lo que puedes tener es un asistente. Yo utilizo ChatGPT ahora para preparar material. Pero hay una diferencia notable. La diferencia notable. es que cuando me explica las cosas, yo sé si ha metido la gamba o no ha metido la gamba. Ahí está. O sea, entonces, que se debería de estar preparado para poder utilizar ese arma positiva. Para verificar que lo que dice esa arma corresponde a la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Al principio, todo este tipo de tecnología siempre pasa una cosa. A medida que se vayan haciendo cada vez mejores, llegará un momento en que ni lo vamos a verificar. Claro. Porque prácticamente no fallará. Y además a veces se nos tendríamos que preguntar, pero si esto falla menos que una persona. Porque hay veces, por ejemplo, una de las cosas es lo del coche autónomo. Lo de que los coches vayan solos. Vale. Y hay gente que dice, es que eso hay que tener cuidado porque tal, yo no me voy a fiar de una máquina. Y digo, pero ha habido atropellos. Ha habido atropellos y ha habido accidentes. Sí. Pero la pregunta a veces es, ¿cuántos accidentes tienen las personas normales y corrientes? Ya. Uno de cada no sé cuánto. Vale. ¿Y las máquinas? En el momento en que las máquinas tengan menos accidentes que las personas, aunque sigan teniendo accidentes, ya es útil hacerlo. Ya es útil aceptarlo, ¿no? Si son mejores que las personas conduciendo, porque no beben, porque no están bajo estrés, porque no se despistan con la llamada del móvil, etcétera, etcétera. Sí, pero hay situaciones físicas para ese vehículo autónomo. Ahora mismo... te comento,
hay una situación realmente física, que el coche autónomo va circulando, va por una calle de doble vía. En la parte, él circula por la derecha, va en un sentido, va circulando por la derecha. A 100 metros tiene un obstáculo a su derecha. Y a su izquierda, en la acera de la izquierda, en el paso de peatones, hay una madre pasando con su hijo. Esa es la situación real. El coche autónomo, cuando va circulando, ¿cómo reacciona? ¿Pilla al coche que está delante o gira a la izquierda y pilla a la madre con el hijo? Vamos. Yo les hago también un poco algo muy parecido a mis alumnos cuando les explico la historia del coche autónomo. El coche autónomo ya no solamente es el propia circulación, es decir, que sea capaz de manejarse solo, que eso ya he de deciros que ya es un logro inmenso. Y el nivel de capacidad de conducción que ahora mismo tiene el vehículo autónomo es prácticamente del 99% de las situaciones. Queda un 1% muy complicado, pero vamos, ya está a unos niveles de casi poder conducir ellos solos sin ningún tipo de problema. Pero claro, se generan las situaciones de esos dilemas morales, en el cual dices, bueno, si yo voy a cierta velocidad, se me cruza un niño en el paso de peatones, el coche tiene dos opciones, o frena y mata a los que están dentro, o sigue y atropella al niño. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, o una persona de 90 octogenario y un niño. Vale. Es que son ¿Cómo lo resuelve un humano? Dilemas morales. ¿Cómo lo resuelve un humano? Pues según le den. Pues yo creo que nadie estamos preparados para afirmar cómo vamos a reaccionar. Claro. Es la inmediatez del momento, el acto reflejo. Vale. El que te dice máquina, sí. O me estrello, o giro y atropello. Pues no creas que la máquina va a hacer una cosa muy diferente. De hecho, lo que están haciendo para intentar resolver ese problema es preguntarle a la gente. Están cogiendo y haciendo cuestionarios, poniendo situaciones y que la gente diga, pues yo haría esto, pues yo haría lo otro. Y con eso se entrena la máquina. Básicamente va a ser eso. Y entonces, si la máquina dice, pues tienen que hacerlo, tienen que salvar al niño, pues la máquina aprenderá, hay que salvar al niño. Si lo que dice es, no, los ocupantes. Y claro. ¿Y por qué todo ese dinero que se emplea en todo eso no se ha invertido ya en que los coches vuelen a una altura que nunca puedan atropellar peatones? Que las personas vayamos por la calle y los coches por el aire. Pues no des ideas, porque entonces atropellarán una gaviota y alguien pues dirá bueno, que sí, pues hombre. Nada, pues habrá quien diga que frene y que mate al interior y no a la gaviota. Las gaviotas son peligrosas para el tráfico aéreo, ¿eh? Por eso Javier, en cuanto a la infalibilidad de la máquina, sí. Hay estudios, se han hecho, parece ser, tú me lo confirmarás o me lo desmentirás. Se han hecho estudios. Pero, ¿qué entiendes por infalibilidad de la máquina? Lo que estábamos hablando de acierta con un modelo preestablecido de a quién atropella o a quién se estrella. Eso para mí es infalibilidad de la máquina. No exactamente, porque, a ver, este tipo de aprendizaje que yo te he dicho está basado en ejemplos. Entonces, lo que él va a hacer, a la larga, él va a hacer una especie de estadística interna del número de gente que dice una cosa o dice otra, y llega el momento, pues la situación que se parezca más a la que más veces ha visto que hace tal, pues eso es lo que hará. Yo la verdad es que hubiera querido meter ahí, porque suelo meter también la cuña cuando hablo de esto, ¿no? Entonces, a la gente le digo, pues bueno, los dilemas morales, ahora mismo lo que estamos haciendo es aprender de las personas. Que ya te digo, eso al fin y al cabo va a ser una especie de moral global. Entonces eso mete dos cosas. La primera es sobre qué datos lo entreno. Es decir, qué gente ha sido la que han contestado eso, porque lo mismo son gente que prefiere atropellar niños, y entonces los que no atropellan niños dicen, pero ¿qué están diciendo esta gente? O pueden ser gente del otro lado que diga, oye, pero ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces ahí es lo que se llama los secos de entrenamiento, que también se habla mucho, ¿no? De que, hombre, claro, si la sociedad está podrida y le entrenamos con la sociedad, pues la inteligencia artificial va a estar tan podrida como la sociedad, así que hay que enseñarla con las cosas que... Y luego aquí cada grupo pues intenta meter también su moral, ya no solo a la gente, que es lo que hacen todos los grupos y tal, intentan imponer su moral al resto, pues ahora vamos a intentar imponer también nuestra moral
a la inteligencia artificial. Pues tú fíjate ahí, los terraplanistas y los avanzadistas, cada cual luchando con la inteligencia artificial a ver quién se lleva el gato al agua. Entonces, yo imagino que el ser humano normal y corriente, don Perico Calles, como decía mi abuela, tendremos que saber, entender, dilucidar y separar según nuestra conciencia. Javier, Miguel acaba de pronunciar una palabra que a mí me ha recordado precisamente a las peleas, a las luchas, a las guerras que puede haber entre corporaciones, que son las que están fomentando la creación de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto no nos pueden manipular, no nos pueden dirigir hacia un tipo de máquinas o hacia otro tipo de máquinas? Claro que puede. La historia está que probablemente el tipo de inteligencia artificial más potente, o incluso cuando se llegue a la inteligencia artificial general, que yo creo que se llegará, va a ser va a ser un tipo de inteligencia artificial que solo muy pocos entidades van a ser capaces de crear. O sea, ahora mismo está la gente diciendo, bueno, en la universidad no podríais crear un ChatGPT. No tenemos recursos. Pero es que a lo mejor en España hay muy pocas compañías que podrían hacer algo parecido. Va a haber pocas compañías en el mundo que vayan a ser capaces. Pues ya estamos otra vez en lo mismo. Sí, pero al mismo tiempo... Las grandes, vale. Pero las grandes, claro, ellos van a querer vender las un producto. Oligarquías son las peores. Bueno, van a querer vender un producto y si el producto no tiene su utilidad, pues no se lo vamos a comprar. Al fin y al cabo, ellos... no sé si te lo comenté, el ser humano es bastante más resistente a la manipulación de lo que la gente cree. De hecho, cada uno de nosotros dicen, la gente es manipulable, pensando en los demás son manipulables, yo no soy manipulable. Pero es que aparte de esa confusión, realmente somos menos manipulables. Lo que sí que es cierto es que el porcentaje de manipulación puede ser suficiente como para tener una gran influencia. Porque además ahora con esa escala casi planetaria, pues sí que puedes tener influencia. Puedes cambiar a lo mejor un 4 o un 5% de la población, en vez de votar a una cosa, vota a otra, y entonces ya cambia completamente el gobierno o lo que sea. Entonces, eso es verdad que son peligros. Pero, claro, nos centramos en ¿y qué hacemos? ¿Lo prohibimos? Porque si nos perdemos eso, también nos vamos a perder los grandes beneficios. Esa, por ejemplo... Cosas que la inteligencia artificial, cuando llegue, e incluso la que ya tenemos, puede ser útil. Los grandes asistentes te van a asistir para casi cualquier cosa. El ChatGPT ahora ya lo puedes utilizar para preguntar casi cualquier cosa, y además lo puede utilizar casi cualquier persona, ¿vale? Pero es que hay grandes problemas digamos, que son muy complejos, tipo qué se puede hacer para el cambio climático o determinado tipo de enfermedades. Hace poco, por ejemplo, estaba el problema de conocer cómo se pliegan las proteínas. Las proteínas, puedes tener la fórmula, pero no saber qué estructura física tiene. Y eso era un problema enorme, a partir de la fórmula hacerlo. Y eso casi se tenía que hacer uno a una. Pues bueno, Google hizo un programa que se llama AlphaFold, que ya lo calcula. Y eso es un avance tremendo, porque con la forma que tiene, pues se sabe qué cosas pueden hacer, ¿no? Entonces, es problemas científicos que la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón. Y puede ser la solución para un montón de problemas. Pero es que luego viene otra cosa que para mí va a ser fantástico, y yo creo que la voy a ver yo y la voy a poder disfrutar, y es las inteligencias artificiales para acompañar a personas. Van a cuidar de nosotros. Tú vas a tener un acompañante que no se cansa, que le puedes decir 5.000 veces las cosas, que te va a explicar, que se va a tratar, que va a estar volcado sobre... El robot. Sí, un robot cuidador. O sea, la idea del robot cuidador, que ya empieza eso a tenerlo. Ya existe. Eso es útil. Ya existe. Eso es algo... Pero eso además, ya no solo el pequeño robotito que te va diciendo, oye, tómate la pastilla, o el no sé qué, o el Alexa que te hace compañía porque le hablas, le preguntas y te hace cositas y tal. ¿Y si llega un momento que... Porque, a ver, los intereses sociales de la sociedad actual son económicos. Económicos. Y el hacerse mayor, muy mayor, es un problema. O sea, tener una sociedad muy envejecida
cobrando es un problema. Pues igual el robot llega a una edad en la que se equivoca de pastilla. ¿Quién sabe? Ya estamos. Obsolescencia programada, que se llama. El humano está obsoleto. Pero bueno, para algo debe de estar los poderes públicos, ¿vale? Más allá de la broma. No, yo el comentario en realidad que me ha surgido así como maldad, es porque, bueno, yo lo que veo detrás también de muchas de estas cosas, porque lo que tú has dicho es un hecho, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que la inteligencia artificial al servicio de lo que no, para hacer aquello a donde no llega la inteligencia humana, pues es fabuloso, o sea, porque siempre se ha dicho que tenemos un potencial mental impresionante, pero que no llegamos a más de un 10% o no sé cuánto. Eso es un bueno, pues no sé cuál es la realidad. Sí. No sé cuál es la realidad, pero si nosotros no somos capaces de llegar hasta donde puedan llegar las inteligencias artificiales, pues estupendo. El problema, vuelvo a insistir, es cuando ya se empiezan a poner al servicio de otro tipo de intereses. Mira, y entonces yo te quería preguntar, lo tengo aquí anotado, porque un informe del Banco Mundial, según el cual la inteligencia artificial podría liberar a los trabajadores humanos para que pudieran dedicarse a actividades más creativas o sociales. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito suena. Vamos a hacer esto para que ellos hagan el trabajo de las personas y las personas puedan dedicarse más a ¿qué? Pues a ver Gran Hermano, ¿no? A lo que quieran. Al pan, al pan y circo. No, al pan y circo. Pues al pan y circo. Aunque fuese al pan y circo. Ya. Sustituimos a la persona por la máquina. No es exacto. Sí, hay analistas económicos que también están diciendo lo que va a aumentar el paro. Sí. Lo que va a aumentar el paro. Ya se está hablando, de un ahora no recuerdo el nombre exactamente, no es un fondo de garantía social, es un... Sí, que se le haga pagar a las máquinas impuestos para generar una bolsa de dinero con la cual haya que compensar a los trabajadores que puedan perder su trabajo. Fondo de garantía laboral, de alguna manera. A ver, cuando tú quieras trabajar y no puedas, porque están las máquinas para hacer tu trabajo. Es que eso no es yo no lo enfoco de esa forma. ¿Vale? La gente lo suele enfocar como máquina quita el puesto de trabajo a una persona. En realidad no es el enfoque que bueno, ahora dirás, nos estás tratando de engañar, pero no, por favor. Esto es lo mejor de todo, ¿eh? Sí. Cuando hay controversia... pero las máquinas, este tipo de inteligencia, nuestro enfoque a la hora de sustituir, entre comillas, al hombre, es quitarle tareas, no es quitarle trabajo, es quitar tareas. Tareas normalmente que son o muy repetitivas o muy cargantes o que de alguna manera se podrían ser hechas por una prescindibles, pero de las cuales tareas, viven, no trabajos. De las cuales viven y mantienen a su familia. Algunos trabajos, muchas de las tareas que se realizan serán sustituibles, pero la mayor parte de los trabajos, solo parte de las tareas son sustituibles. Entonces ahí esto va a ser muy parecido a la revolución industrial. Si es que la idea pasó ya sucedió. Y es verdad, hubo muchas personas que en su día, con la revolución industrial, perdieron su trabajo. Quizás se nos olvida toda la industria del caballo. La gente, como iban caballos, coches de caballos, y empezaron a estar mecanizados, a tener coches, pues toda esa gente que tenía establos, que tenía tal, toda esa gente desapareció. Pero, ¿cuál fue al final el neto? El neto es que tras la revolución industrial los niveles de vida aumentaron un disparate, las condiciones de trabajo mejoraron muchísimo. ¿Pero quién le preguntó a todos esos agricultores y ganaderos si querían ese cambio? Nadie. Fue una imposición. Para generar otro tipo de sociedad. ¿Vale? Que quizás pues no sea mejor que aquella, o sí.
No lo sé, eso sería otro debate. Claro, No, ahí sería está el otro debate. debate. Yo creo que va a ser una sociedad Otro mucho debate. mejor. Te lo digo porque en los pueblos, Mm. pues, bueno, ha habido formas de vida que, visto desde el punto de vista de una persona urbana, ¿no? Pues diría, uff, por Dios, qué barbaridad, qué forma de vivir tan, con lo fácil y cómodo que es ir a la tienda a comprarte el pollo matado, así, matado y pelado. El comprarte el pollo, comprarte las patatas, comprarte no sé qué, vamos, que tener que comprar la semilla, plantarla, cultivarla, no sé qué. Y si esas personas, ¿por qué se ha dejado de permitir? Porque es que hay gente que quiere seguir igual viviendo de esa manera y se le pone muy cuesta arriba, ¿vale? Se les pone muchos impedimentos, hasta incluso para tener X gallinas, por decirte una cosa. O sea, eso fue un cambio de sociedad radical. Y ahora vamos hacia otro cambio de Sí. sociedad radical, Sí. que no se cuenta con las personas para hacerla, ¿eh? O sea, si lo deciden, ¿quién lo decide? Bueno, forma parte de... 2 minutos me dicen desde control que tenemos. A ver, digamos que el mundo evoluciona. Sí, sí, pero en función de quien quiere que evolucione de una manera determinada, Claro, sin contar sí. con la inmensa mayoría de las personas. Ya. Yo, sinceramente, creo que lo positivo supera con creces los peligros, que no hemos hablado de muchos de ellos, la verdad, hemos Mira, tocado solo unos pocos. Pero he de decirte, yo soñaba con la idea de tener, y en alguna que otra película que no trata demasiado mal a la inteligencia artificial y que no tiene que terminar con la inteligencia artificial volviéndose loca, la gente tiene unas vidas maravillosas, porque se pueden dedicar... Además, una de las cosas, por ejemplo, que también suelo comentar con respecto a esto del trabajo tecnológico es, mucha gente dice, es que ahora las máquinas hacen mejor el trabajo que una persona. Sí, pero lo que no suele la gente saber es que esa misma persona con la máquina lo hace todavía mejor. Bueno, pues eso mismo, llevado a lo que te he dicho antes, al agricultor, al ganadero, de aquellas sociedades más antiguas, si le hubieran dado la máquina a su servicio, en lugar de haberle quitado la opción de seguir viviendo como él quería, pero con una máquina que le ayudara, ¿vale? Pues entonces las cosas igual sí hubieran sido equitativamente buenas para todos. Bueno, perdonadme, pero yo voy a hacer como hace la mala televisión, que es la buena, y es la película, en el momento más interesante, se corta y publicidad. Y entonces deja a la gente sentada en el sillón, o a ver si voy al aseo y vuelvo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, o sea, esto sigue en pie, la disyuntiva está abierta, lo hemos dejado precisamente y a cosa hecha. Yo soy el culpable. En el momento precisamente más álgido de esto hasta dónde puntos buenos y hasta dónde puntos malos, los beneficios son superiores a los perjuicios o no, pues lo vamos a dejar aquí. Precisamente porque pensamos que posiblemente pues el próximo sea también inteligencia artificial. Sea una continuidad. 2, una continuidad a este. Ahora, eso sí, les vamos a pedir su colaboración. Por favor, a través de las redes, de email, del WhatsApp, de la emisora, dejad vuestras preguntas aquí en la emisora, qué queréis hacer sobre esta cuestión, pues para nosotros analizar si merece la pena ese segundo programa o no, y que si se hace os tengáis respuesta a esas preguntas que son vuestras preocupaciones. Perdonad, es que me están haciendo desde el control que lo hemos pasado. Hasta la próxima, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Y sobre todo y por encima de todo, pues agradecer a Javier Marín su presencia, porque si no hubiera sido pues por todo el saber que él tiene sobre inteligencia artificial, nos hubiéramos visto muy limitados. Muchas gracias, Javier. No, bueno, gracias a vosotros y bueno, también pedir disculpas si en algún momento pues
ya os digo, como yo me meto mucho en lo mío, A eso estaba lo yo. mismo he sido un poco disperso. No, hombre, he por tocado eso como he muchas intentado de cosas. vez en cuando decir, no, bájate un poco, ¿no? Bájate Yo, un poco. yo Muy es la bien. primera vez que estoy así en una tertulia radiofónica, estoy más acostumbrado Bueno. pues eso, a la Las docencia y a Sí, las clases. ya has tenido tu bautismo de onda, Sí, bautismo sí, de sí. onda. Os Pues lo muchas agradezco gracias, muchísimo. buenas noches y cuidarse mucho de la gripe A. Buenas noches. Buenas noches.